Intentan tumbar mi cerca y armo defensa con denuncias, vigilancia y más altura en la barda. Vecina nueva y ya con ideas prestadas, así empieza esta joyita. Resulta que Valeria, que acaba de estrenar casa, anda toda feliz porque ya tiene donde soltar al perro sin que el chucho le haga turismo en la casa del vecino. Entonces, muy en su papel de persona civilizada, lo primero que mandó a hacer fue una cerca de madera. No una barda de castillo, no, una cerca bonita, discreta, suavecita para la vista, como para que el perro dijera, «Ah, qué buen gusto tiene mi humana». Y todo iba bien, hasta que apareció la de al lado. Linda. Porque claro, tenía que llamarse como si vendiera tés con aroma de lavanda. Se aparece con su tacita en mano, como quien va a darte la bienvenida con galletitas y paz interior, pero no. Esa taza venía llena de indirectas, café y ganas de pleito. Oye, Valeria, le dice, ¿te molestaría mover tu cerca como unos 6 pies para atrás? 6 pies. 2 metros y fracción. Eso ya no es mover la cerca. Eso es donarle terreno como si fuera Teletón. Y Valeria, con una sonrisa más tensa que liga de papelería, le pregunta, ¿y eso por qué sería? Linda suelta la joya. Es que me estás tapando la vista desde mi cocina. Yo desde ahí veo los árboles, y me relaja, tú sabes, me conecta con la naturaleza. O sea, la señora quería que movieran la cerca porque extrañaba ver un eucalipto ajeno mientras picaba cebolla. Valeria, que no es nueva en este planeta, le explica, señora, la cerca está donde tiene que estar. Hice un estudio del terreno, esto es mío, y si yo muevo eso para atrás, le estoy regalando patio. Y ahí es donde Linda saca el comodín de la vecindad tóxica. Yo llevo 15 años viendo eso, así que esa vista ya es básicamente mía. No, hombre. Qué bueno que no vive frente a un estadio, porque al rato iba a querer cobrar taquilla. Valeria se ríe, y con justa razón. No por burla, sino porque hay peticiones tan ridículas que si uno no se ríe, se le cae el alma por el drenaje. Le dice que no, claro. Y ahí empieza la telenovela nivel patio chico. Primero, Linda se hace la que barre el jardín, pero mágicamente, sus hojas terminan volando por arriba de la cerca. Así, como si las hojas tuvieran GPS descompuesto. 2 veces. No una. 2. Y luego, lo mejor, la señora se trepa con una escalera de mano para asomarse al patio. Así como lo oyen. Valeria sale un día y ¡pum! Ahí está Linda, en pose de vigilante del barrio, viéndole el jardín al perro. Cuando la encara, Linda le suelta la frase con más descaro que sentido común. Si no fueras tan egoísta, no tendría que hacerlo. O sea, según ella, violar la privacidad ajena es una forma de activismo vecinal. Linda 2025. Candidata a defensora de vistas robadas. Y aquí apenas vamos empezando. Primer síntoma de vecina con diploma en Derecho a la Vista, cuando habla del bosque que está en el patio ajeno como si fuera herencia compartida y con historial clínico. Valeria ya había notado señales, estacas naranjas del peritaje todavía clavadas, la cinta métrica en el cajón y el planito con flechas que decían límite aquí, gracias. O sea, nada de improvisar, el metro había pasado por ahí más veces que el triciclo del repartidor. Tras el no de Valeria, la vecina arrancó con estrategia mixta, pasivo-agresiva con toques de comedia involuntaria. Primero llegó con la clásica diplomacia del barrio, timbrazo a la hora de la comida. Valeria abre y ahí está la vecina con una charola cubierta con servilleta bordada. Traje algo, dice. Valeria piensa, pastel. No, era un pie de argumentos. La vecina despliega un folio de fotos viejas impresas, de esos que huelen a tinta de impresora que ya pide jubilación. Mire, desde mi ventana se veían esos árboles en 2012, 2015, 2019. ¿Nota el patrón? Valeria responde, sí, se nota que los árboles siguen siendo árboles. La vecina carraspea como maestra de civismo. Lo que quiero decir es que esa vista ya es parte de mi rutina de bienestar. Así, con palabrita científica y todo. Patrimonio visual, lo llamó. Patrimonio visual, faltó que dijera.
y lo tengo asegurado contra nubarrones. Valeria, paciente como fila del banco, intentó el capítulo propositivo. A ver, soluciones. Yo pongo unas macetas bonitas de este lado, usted pone cortinas translúcidas del suyo, y todos felices. Incluso le regalo un póster de pinos gigantes para su cocina. Hay en tamaño panorámico. La vecina frunció el ceño como si le hubieran ofrecido venderle aire en frasco. Al día siguiente, llegó el mensajero no oficial, el jardinero del barrio, un señor amable con gorra que saluda a todo mundo. Me mandaron a preguntar, dice, si usted podría bajar un poquito la cerca. Un poquitito, como lo que baja uno la música después de las 11. Valeria, con sonrisa de anuncio de seguros, la cerca no tiene volumen. Está donde va. El jardinero asintió, medio cómplice, medio arrepentido de haber tocado. Yo nomás traigo recados, murmuró, y se retiró como árbitro que ya pitó fuera de lugar. Para colmo, se inauguró la liga de comentarios en la banqueta. El de la esquina soltó, la vecina de al lado tiene años pidiendo favores que no vienen en el reglamento. La de los cactus agregó, el dueño anterior le prestaba una orillita para que pusiera macetas, pero nunca se formalizó. Valeria tomó nota mental, si no está en papel, es cuento de sobremesa. Valeria, que es de las que prefieren prevenir que andar persiguiendo problemas con colador, instaló dos cosas, un letrerito simpático en la cerca que decía zona de siesta perruna con dibujito de huellitas, y una camarita discreta por si la imaginación del barrio se ponía creativa. También marcó discretamente, con piedritas blancas, el trazo del límite interior del patio. No por desconfiada, sino porque los 6 pies que le pedían parecían tener patitas. Cada conversación los estiraba 1 centímetro más. La vecina, viendo que él no seguía firme, pasó a modo comité. Convocó a la reunión de pasillo con la administradora de la zona, esa figura mística que solo aparece para hablar de cuotas y pintar guarniciones. La administradora llegó con chaleco y libreta, lista para mediar como si estuviera en un programa de debate. A ver, por un lado, está el derecho a la privacidad, dijo, mirando a Valeria. Por el otro, la costumbre de años, agregó, mirando a la vecina. Valeria levantó el planito. Derecho a la privacidad y derecho a lo mío. La vecina levantó la charola de fotos como si fuera evidencia en juicio de talentos. La administradora pidió un paseo técnico por la orilla. Paso 1. Verificar estacas del peritaje. Paso 2. Recitar reglamento del condominio, que nadie lee, pero todos citan. Paso 3. Recomendar solución creativa. La creativa que soltó fue, ¿y si se pinta la cerca de un color que combine con el paisaje para que no interrumpara la vista? Valeria aceptó pintar, faltaba más, pero dentro del mismo trazo. La vecina torció la boca, no era el premio mayor, pero sonaba a consolación. Intento de tregua, se propuso un día de poda compartida. El plan era simple, cada quien cuida su lado, y listo. Valeria salió con guantes, tijeras y playlist de cumbias, la vecina salió con visor, cinta métrica y el jardinero como testigo. Cada corte era discutido como si fueran centímetros de bigote real en concurso. A la media hora, la administradora se fue. Dijo que tenía otro pendiente y desapareció como mago. Quedaron solas, una defendiendo su línea, la otra defendiendo su patrimonio visual. Hubo silencio de western, el perro bostezó, y la brisa hizo lo suyo, movió una montaña de hojas secas que se había acumulado del lado de la vecina. Ahí, justo ahí, nació la gran idea que después conoceríamos como el primer vuelo de hojas. Porque cuando la paciencia se adelgaza, las hojas aprenden a brincar. Segundo capítulo del manual Cómo perder amigos y ganar metros imaginarios. La queja por escrito. Un lunes, a la hora exacta en que el cafecito cae mejor, llegó un sobreabusón de Valeria, con membrete genérico de comité de convivencia. Adentro, una carta con prosa de discurso escolar. Se solicita reubicar estructura vertical no armoniosa por afectar continuidad paisajística de la vecindad. Estructura vertical no armoniosa. La cerca, la querían convertir en poema para que sonara menos a dame terreno gratis. Firmaban, la administradora, la de los cactus,
que luego dijo que no se acordaba de haber firmado, y el de la esquina que siempre firma todo porque le encanta el chisme. Valeria respiró hondo, modo zen de persona que ya invirtió en madera, postes, clavos y paz mental. Contestó con finura, adillé un copia del peritaje, fotito de las estacas naranjas, y un croquis con flechitas que decían propiedad de este lado y naturaleza general del otro. Para rematar, añadió una propuesta bonita, pintar la cerca de color madera bosque al atardecer, que suena fancy y combina con todo, hasta con las tazas motivacionales de la vecindad. La vecina, al ver que el papel no movía tablas, pasó al plan B, espectáculo visual. Una mañana instaló en su cocina un espejo enorme inclinado hacia la ventana, como antena de satélite pero versión decoración. La idea, según explicó al jardinero del barrio, era multiplicar árboles por reflexión. Y sí, se vieron más árboles, pero también se multiplicaron 3 veces las orejas del perro de Valeria cuando se asomaba a ladrar a su pelota. Escena digna de documental de naturaleza con presupuesto de barrio. Pero la creatividad no descansa. Siguiente intento, día del dron. Allá va el primo tecnológico de la vecina, con su juguetito volador haciendo zumbidito de avispa mamalona sobre los patios. El trasto sube, baja, hace piruetas, y de pronto el perro, que no sabe de reglamentos pero sí de instinto, lo ve como pelota con hélices. Un brinco, y al suelo. El dron sobrevivió, pero el susto voló más alto que él. Valeria, sin subir la voz, recordó el reglamento, sin aparatos voladores sobre áreas privadas. El primo guardó el control como quien esconde una travesura, y se fue con dignidad de caballero medieval que perdió el torneo. El rumor creció como hiedra. En la banqueta, la maestra de zumba aportó una sugerencia que parecía comercial de madrugada. Pon una celosía decorativa, se ve divina y filtra la vista. Valeria sonrió, ya la tenía en el carrito de compras mental. La instaló un sábado con ayuda del compa de las herramientas, tipo que aparece cuando escuchas un taladro. Celosía blanca, macetas colgantes y un caminito de piedras. Quedó tan bien que el perro posó para foto, serio, como guardia de museo. La vecina miró la celosía y le dio una contractura en el entrecejo. Ahora sí interrumpe mi patrimonio visual, dijo, estrenando tono de documentalista. Valeria, cortés, ofreció un intercambio. Yo mantengo la celosía y usted mantiene sus hojas en su lado. La vecina, diplomática nivel ensayo, respondió con hojas volando ese mismo atardecer. El viento ayudó, sí, pero la puntería parecía práctica con catapulta de feria. Valeria activó su plan barrido boomerang. Cada hoja que aparecía de su lado, regresaba con paz al lado original, sin drama, con una palita y cara de no se preocupe, aquí nadie pierde. No había reclamo posible, era el mismo material vegetal en viaje redondo. A la tercera devolución, la vecina entró en fase auditoría del follaje. Anunciado con campanazo de cuchara en taza. Reunión del INDE. Asomó la administradora, el jardinero y el contador del fraccionamiento, un señor que siempre dice números son números aunque estén hablando de recetas. Y ahí empezó el desfile de propuestas imposibles. ¿Y si Valeria baja la cerca a la altura de la cintura? Dijo la administradora, intentando mediación creativa. ¿Y si la vecina sube su ventana para que vea por arriba? Soltó el contador, inventando arquitectura de Lego. ¿Y si plantan árboles más altos pero con tronco delgadito para no tapar? Apuntó el jardinero, que en el fondo ya quería irse por unos elotes. Valeria, tranquila, repitió la base, privacidad, límite, legalidad. 3 palabras, un mapa y una sonrisa. La vecina, al verse acorralada por la lógica, dio su giro dramático, anunció que tenía testigos históricos de la vista. Sacó 3 fotos de eventos del barrio, posadas, carreras infantiles y una venta de garaje donde se veía, muy de fondo, un árbol. Lo presentó como prueba A, B y C. El contador lo miró con ojos de notario aficionado y dictaminó. Documentos emotivos. Traducción. Sirven para el corazón, no para el trazo. Como último recurso sacaron al arquitecto freelance del grupo de chat, famoso por ponerle nombres poéticos a cosas normales. Apareció con su gorrita, revisó la cerca, midió,
y soltó. Aquí lo que falta es un diálogo entre materiales. Todos se quedaron esperando el milagro. El diálogo resultó ser una sugerencia de color, pintar de 2 tonos y agregar una franja superior de policarbonato esmerilado para que entre luz, pero nada de vista. Valeria aplaudió la idea. Mantiene su privacidad, concede luminosidad, suena moderno. La vecina arrugó la nariz. No era la sesión de 6 pies, pero por dentro sabía que el teatro se le estaba quedando sin escenario. Esa noche, la brisa volvió a tirar un montón de hojas hacia el lado de Valeria. Pero esta vez, la cámara discreta captó algo más, la escalera de mano asomando por arriba, la silueta curiosa y un intento de miradita panorámica. No hubo grito. Hubo timbre. Valeria tocó del otro lado, con tono amable y firme. Si seguimos así, lo va a tener que ver alguien con uniforme. No amenazó, avisó. La vecina cerró la puerta con la misma delicadeza con la que uno cierra un tupper sin tapa, ruidosito y resignado. Y al día siguiente, llegó al buzón de Valeria una invitación insólita. Tarde de té y negociación. Con dibujito de pinitos, por supuesto. El cartel decía tarde de té y negociación, pero aquello olía a junta con agenda escondida. Valeria llegó puntual, con su libreta, el croquis del límite y una paciencia recién planchada. Del otro lado, la vecina había montado una escenografía que parecía feria de ciencias. En la mesa, 3 tazas, una charola con galletitas y un pizarroncito con el título Proyecto Vista Serenidad. Abajo, viñetas, objetivo, recuperar paisaje. Recursos, 6 pies ajenos. Método, convencer con té. Arrancó la anfitriona con voz de audiolibro. Lo que busco es armonía barrial. Y desplegó su primer argumento de museo, un collage de fotos desde su ventana, con flechas señalando árboles, nubes y, en la esquina, la cerca de Valeria con un emoji triste. Valeria, cortés, bebió un sorbo y respondió con el manual técnico. Armonía sí, pero con límites. Este trazo es mío, lo certifica el peritaje. Puedo pintar bonito, puedo adornar, pero ceder terreno no entra en el menú. La vecina sacó entonces su carta estelar. He investigado, dijo, misteriosa, y existe una cosa llamada derecho a la vista. Lo pronunció como quien descubre un planeta. Valeria abrió su libreta y, sin perder la sonrisa, le explicó. Hay derecho a luz y aire en ciertos casos, pero no al paisaje del otro patio así nomás. Menos cuando la cerca está bien puesta. El té, en ese punto, supo a diplomacia tibia. Para no dejar la mesa coja, Valeria puso propuestas creativas. Puedo agregar una franja superior de policarbonato esmerilado para luz sin mironeo, pintar en tono bosque tardío, ese que combina con todo, y plantar de mi lado trepadoras que se vean lindas desde el suyo. Incluso puedo regalarle un cuadro con árboles, tamaño panorámico, para la cocina. La vecina frunció el ceño. Aplausos, no. Galletita, tal vez. El capítulo comité improvisado empezó cuando tocaron a la puerta, la administradora, que había pasado por ahí casual, y el jardinero, arrastrado como testigo involuntario. La administradora propuso un ejercicio que sonó a actividad de campamento. Cada quien dirá que necesita en una frase. Valeria, privacidad con estilo. La vecina, panorama sin barda. El jardinero, que me suelten del comité, por favor. Risas discretas. Seguía el juego. Entonces salieron las pizarras. La vecina dibujó un rectángulo, su patio, y atrás otro, el de Valeria. Luego, una línea, la cerca. Si esta línea retrocede un poco, dijo, yo recupero horizonte. Valeria tomó el plumón y añadió una flecha con humor minimalista. Si esta línea retrocede, pierdo propiedad. Fin de la infografía. La administradora, viendo que las flechas no resolvían, lanzó su propuesta de paz pictórica, pintar la cara externa de la cerca con un mural de paisaje, para dar ilusión de profundidad. Valeria aceptó siempre que el mural fuera discreto y no invitara a selfies ajenos desde su lado. Se votó ahí mismo el tema del mural, bosque con luz suave, nada de ciervos bailando ni frases motivacionales. Acordado. Pero la tregua venía con letra chiquita. El mural se programó para el sábado, y el viernes por la tarde,
regreso del clásico, vuelo de hojas. Esta vez, con técnica avanzada. Valeria escuchó el roce, asomó y descubrió una pala de jardín asomando por arriba, como periscopio artesanal. No hubo escena, hubo registro. Palita captada por la camarita discreta. Y al buzón, esa misma noche, cayó otra tarjeta, recordatorio amistoso, la vista es de todos. Abajo, un dibujito de dos manitas sosteniendo una nube. Cursi nivel receta de galletas. El sábado llegó el muralista del grupo, un estudiante con gorra que sabía de sombras y paciencia. Pintó verdes, dorados y un senderito que se perdía en la nada, precioso. La apariencia cambió tanto que la de los cactus trajo limonada para el brindis. El perro, orgulloso, posó frente al bosque falso como guía turístico. La vecina miró desde su ventana y no supo si aplaudir o pedir un bis con 6 pies de distancia. Optó por silencio, que en vecindad significa estoy pensando otra jugada. La jugada llegó en forma de encuesta del barrio, un papelito que preguntaba si la cerca de Valeria interrumpía la continuidad temperamental del paisaje colectivo. El de la esquina marcó no. La maestra de Zumba puso sí, pero está bonita. El contador escribió necesito definiciones. Y el jardinero dibujó una hoja, que nadie supo si era voto o protesta. Valeria, viendo el rumbo del barco, decidió blindar con claridad. Mandó a imprimir un pequeño letrero discreto en la parte interna de la cerca, límite verificado, fecha tal, contacto de administradora. Nada agresivo, pura información. Y habló con la administradora para dejar por escrito el acuerdo del mural, la pintura y la celosía. Papelito canta, como dicen las tías. Esa tarde, sin viento, cayeron otras cuantas hojas del otro lado. Pocas, pero con la intención doblada como origami. Valeria respiró, barrió, devolvió con su ya famoso barrido boomerang y dejó una nota cortita. Aquí todos queremos paz. Empecemos por no lanzar botánica. Y cuando parecía que la cosa por fin agarraba ritmo de calma, apareció un nuevo personaje, el mensajero del seguro, tocando a ambas puertas. Vengo a avisar, dijo, que hay reportes de objeto inestable cerca de ventana. Nadie sabía de qué hablaba hasta que señaló, triunfal, la escalera de mano, esa que ya había sido protagonista de una escena memorable. La vecina sonrió con nervios, Valeria la miró con ese gesto de ya vivimos esto. Y el mensajero soltó la frase. Hay recomendaciones de evitar riesgos por mirar más allá de lo permitido. No lo dijo, pero sonó a proverbio del barrio. La tarde cerró con nubes rosadas y un silencio raro. No hay guerra más rara que la del horizonte prestado. Y la vecindad ya estaba en modo novela, la administradora en su papel, el jardinero de comentarista, el contador explicando lo que nadie preguntó, y la vecina con su club de fans del paisaje, edición limitada. Para cerrar el tema con altura, la administradora propuso una última dinámica, mesa de soluciones definitivas. En la banqueta, sillas plegables, garrafón con agua sabor limón y un cartel que decía barrio en armonía. Valeria llegó con su carpeta de siempre, peritaje, croquis, recibos de la cerca, foto del mural, comprobante de la celosía y la propuesta del policarbonato esmerilado. El perro, de público silencioso, vigiló sus macetas como tesoro nacional. Primero habló el arquitecto freelance del grupo de chat. Traía un discurso con palabras bonitas, coexistencia de materiales, diálogo de texturas, continuidad perceptual. Todos asentaron como si entendieran, pero en el fondo pensaban, ¿y el límite? Valeria lo dijo claro, sin adornos. La cerca está donde tiene que estar. Puedo embellecer mi lado, puedo evitar reflejos raros, pero no voy a regalar terreno. Eso no es convivencia, eso es donación involuntaria con moñito. La vecina sacó su última carta con solemnidad de show final, un folder que decía plan de recuperación de vista. Adentro, una maqueta de cartón con arbolitos de palillo y una línea punteada 6 pies más adentro del patio de Valeria. Explicó, con puntero láser que parecía semáforo, si la línea se corre aquí, yo recupero el horizonte. Todos ganamos paz. El contador, que había jurado no hablar, se traicionó. Todos ganamos menos una. Risas nerviosas.
El jardinero fingió contestar una llamada para no opinar. La administradora intentó el canto de cisne de la mediación. ¿Y si formalizan un acuerdo de cortesía visual? Valeria respondió con cortesía real. La cortesía no puede entrar a mi patio con botas. Si quieren, dejamos por escrito lo que sí ya acepté: mural discreto, celosía, pintura, y nada de aparatos voladores ni escalera de exploración. El título escalera de exploración arrancó una tosecita culpable del lado de la vecina. Como acto simbólico de paz, Valeria sacó algo inesperado, una cajita con semillas de trepadoras. Para su lado de la barda externa, dijo, la siembra y en unos meses tiene verde de sobra sin meterse en lo que no toca. Era diplomacia práctica, que cada quien crezca su bosque en su terreno. La vecina miró la cajita como quien ve una calculadora en examen de literatura. No la aceptó ni la rechazó, la dejó estacionada sobre la mesa, al lado de las galletitas. Ese atardecer, el barrio parecía haber firmado una tregua silenciosa. El mural ya daba su efecto de bosque bonito, la celosía filtraba luz, y la camarita seguía ahí, discreta, testigo imparcial. Valeria regó sus macetas, acomodó un par de piedras, puso agua al perro. Y cuando todo apuntaba a calma, el viento no soplaba, pero, oh sorpresa, aparecieron de nuevo hojas secas muy independientes cruzando la cerca como si pagaran peaje. No eran muchas, pero traían la misma coreografía de siempre. Valeria respiró y soltó su ya famoso barrido boomerang. Devolvió cada hojita con una palita de jardín, suave, casi ceremonial. La vecina, desde la ventana, hizo como que no miraba. Y entonces sucedió lo que el barrio ya intuía desde la primera temporada. La escalera volvió a escena, igualita que la vez inicial. Una sombra se elevó como eclipse de feria. Valeria volteó y la vio, escalera de mano pegada a la barda, postura de turista del horizonte, y la curiosidad asomándose por encima, buscando el paisaje perdido. No hubo gritos ni discurso. Hubo lo que debe haber en un cierre elegante, repetición del capítulo que define toda la serie. Valeria caminó hasta la orilla, con el mismo paso con el que había enfrentado la primera escalada. La vecina, sorprendida en pleno mirador ilegal, soltó su justificación, calcadita, como si estuviera leyendo el libreto que todos ya conocían. Si no fueras tan egoísta, no tendría que hacerlo. Listo. Ahí estaba el final que siempre fue el final. La vecina tirando hojas accidentalmente por segunda vez, intentando la escalera para recuperar lo que nunca fue suyo, y la frase que se volvió retrato hablado del caso. Valeria solo respondió lo necesario, con calma de quien no discute la ley de la gravedad. La cerca se queda. Y mi patio también. El perro, sin entender de argumentos, ladró 2 veces, como sello notarial canino. Esa noche, Valeria acomodó su letrero discreto de límite verificado un poco más centrado. No por presumir, sino para que la vista de cualquiera, la de verdad, leyera de una: aquí termina un patio, empieza otro. Y el barrio, que aprende por repetición, entendió la moraleja con humor de sobremesa: el paisaje compartido se llama cielo, lo demás se llama lo tuyo y lo mío. Al día siguiente, la cajita de semillas seguía en la mesa de la vecina, sin abrir. Igual que la posibilidad de que algún día, en esa cuadra, se entienda que una vista bonita se puede cuidar sin saltar bardas. Mientras tanto, Valeria siguió regando, el mural siguió bonito, la celosía siguió filtrando luz, y la línea, esa línea, siguió diciendo mucho con solo estar quieta. Si te gustó la historia, dale like, comenta qué opinas y suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Hasta luego.